Sin solución paro cívico en Buenaventura. Pérdidas superan los 100.000 millones de pesos. Se agudiza paro de maestros. Sin acuerdo termina nueva ronda de negociaciones. Tampoco hay acuerdo con trabajadores estatales. Gobierno propone alza del 6.5%. En marcha extinción de sanción penal para pequeños cultivadores de coca. Aprobado en primer debate ley que acaba con las corridas de toros. Policía no puede promover ninguna creencia religiosa. Los colombianos se están endeudando más y a más largo plazo. Falcao, Moreno Izquierdo y Teo Gutiérrez, novedades en la convocatoria de Pekerman para amistosos de la selección. Los 8 mejores equipos de Colombia afinan detalles para el comienzo de los cuartos de final del fútbol profesional. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es crítica la situación en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, después de 2 semanas de paro cívico. Los productos de primera necesidad ya comenzaron a escasear y hay también desabastecimiento de algunos alimentos. Una solución al paro no se vislumbra y las pérdidas ya superan los 100.000 millones de pesos. Cerradas se encuentran las taquillas de venta de tiquetes para buses que viajan hacia Buenaventura desde la terminal de transportes de Cali. En estos 15 días de paro, las pérdidas pueden ascender a unos 1.400 millones de pesos entre lo que dejan de vender las empresas de transporte en sus tiquetes, tanto de Cali a Buenaventura como de Buenaventura a Cali, y lo que deja de recibir la terminal de transportes por el no uso de sus facilidades operativas por parte de estas empresas de transporte. Las bahías donde se ubican normalmente los vehículos que van al puerto están solas. Por el paro, la empresa suspendió operaciones. Diariamente dejan de movilizarse 170 buses con 1.650 pasajeros. A esta situación se suma que por lo menos 100 personas se encuentran sin empleo, ya que las oficinas de la empresa de transporte se encuentran cerradas. Durante los días de paro, las personas que se han movilizado entre Cali y Buenaventura lo han hecho en transporte pirata, ya que los buses de empresas privadas son atacados por los manifestantes en la vía. En este momento, en situación de paro, los vehículos de las empresas legalmente autorizadas, pues con sus emblemas tienen el riesgo de que si se van a la carretera, seguramente pueden ser objeto de situaciones de desorden. Esta mañana nuevamente se presentaron enfrentamientos entre el SMAT y la comunidad en el sector de Cisneros por un bloqueo sobre la carretera. Las autoridades abrieron el paso hacia las 7 a.m. Sin acuerdo, terminó una nueva jornada de negociaciones entre el gobierno y los educadores en paro. La ministra de Educación, Janet Gija, ofreció ampliar los beneficios de la bonificación para gran parte del magisterio. Sin embargo, los educadores exigen aumentar el porcentaje de este beneficio hasta el 35% del salario. Sin acuerdo, terminó nueva reunión entre FECODE y el gobierno. No hubo avances para levantar el cese de actividades que ya completa 20 días. Yo también hago un llamado a la agilidad en este proceso. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo por proponer. FECODE está en una buena disposición, pero creo que la disposición también tiene que no solamente ser buena, sino ágil. Nosotros no levantamos el paro, negociamos en medio del conflicto. Hoy la discusión giró en torno a las bonificaciones, pero las posiciones están distantes. Mientras el gobierno plantea un 15% para todos los maestros del país, el magisterio pide como mínimo un 35%. Queremos extender la bonificación que tienen los docentes del grado 14, que es una bonificación del 15% cuando cumplen un año de servicio, extenderla a todos los docentes de Colombia. Hay que recordar que los que no la tienen son 212.000 docentes. Tenemos que decir que estamos aún lejos. Le decimos al Ministerio de Hacienda que tiene que pensar en la educación de Colombia. Las partes se cuestionan entre sí la falta de voluntad para conjurar el paro. El paro continúa hasta que el gobierno se siente con unas propuestas serias y podamos desde luego demostrar voluntad política, sobre todo el gobierno. El llamado que vuelvo y hago es a que levanten este paro y que los niños puedan volver al aula de clase y que la educación en Colombia pueda retornar de la mejor manera posible. Mientras se adelantaban las conversaciones, en Bogotá los maestros marcharon. Estamos exigiendo el aumento para la educación pública, aumento del 4.5. Segundo, el tema de la salud de los educadores, que es fundamental. El tercer tema tiene que ver con el tema de la jornada única. Mañana habrá un nuevo encuentro entre el magisterio y el gobierno. De mantenerse el paro, el gobierno consideraría cambios en las vacaciones de mitad de año con el propósito de recuperar el tiempo perdido.
Y también el gobierno y los trabajadores estatales se reunieron nuevamente para buscar un acuerdo en torno al reajuste salarial para más de 1 millón de trabajadores que están al servicio del Estado colombiano. El gobierno aumentó al 6,5% la propuesta del incremento. Sin embargo, los sindicatos por su parte redujeron sus aspiraciones al 9,5%. No hay acuerdo. Agitadas se mantienen las conversaciones sobre nivelación salarial entre el gobierno nacional y las estatales. Hoy se propusieron nuevos valores. El Ministerio de Hacienda pasó de un 6,4% a un 6,5%. Por su parte, las centrales obreras se bajaron de un 10% a un 9,5% de los salarios públicos del país. La solución solamente del punto salarial no resuelve el tema, porque sería como despachar el resto de puntos que tienen que ver con el tema del trabajo decente y lo que ya mencioné sobre ampliación de plantas, de tal manera que no creo que hoy vayamos a tener un acuerdo sobre el conjunto del pliego. Debido al decreto implementado por Presidencia de la República este fin de semana sobre la reestructuración de la Fiscalía, los sindicatos de la rama judicial decidieron unirse al paro nacional. En el día de hoy se ha tomado la decisión de irnos a un paro por el día de mañana. Fue una decisión que se tomó con todos los sindicatos que tienen asiento en la rama judicial, en la Fiscalía y en Medicina Legal, en una unidad de acción. Al respecto, la ministra de Trabajo dijo que ese decreto es un paso para que la justicia llegue a las regiones. Estamos viéndolos, por supuesto, es un decreto que tuvo el aval del presidente de la República, así como se eliminan unos cargos, se crean otros. Entonces es importante mirar la compensación. También se están reasignando funciones. Este es un decreto que va a ayudar muchísimo a que la justicia pueda llegar efectivamente a la Fiscalía a todas las zonas del país, especialmente a las zonas del conflicto, y tenemos la certeza que es absolutamente posible sentarnos para explicarle bien a Zonal, que seguramente no conoce el decreto, pues todas las implicaciones que puede tener él, porque el gobierno cree que allí hay una buena fórmula para encontrar una ruta que haga más eficaz a la Fiscalía. Finalmente quedan 6 días para que las estatales y el Ministerio de Trabajo lleguen a acuerdos finales. Por ahora se crearon 5 nuevas mesas, una gran mesa sobre todo de salarios, plantas, garantías y bienestar. Cabe resaltar que las entidades estatales anunciaron que si hoy no se llega a un acuerdo, se irán a paro nacional apoyando al magisterio. Por su parte, el IMPEC extiende su plan reglamento de 56 a 82 cárceles del país. Por decreto, el gobierno creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. La norma otorga además subrogados penales a los pequeños agricultores que hayan tenido vínculos con los cultivos ilícitos. Se trata del decreto 896 de 2017, en el que se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, con el fin de generar condiciones de bienestar para las poblaciones afectadas por cultivos ilícitos. El decreto fue firmado por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y contempla un total de 8 artículos. En este se advierte que este programa de sustitución de cultivos ilícitos tendrá una vigencia de 10 años. Señaló el gobierno que se busca es la solución al problema de las drogas ilícitas, pues muchas regiones y comunidades del país se han visto afectadas directamente por la producción y comercialización de esas sustancias psicoactivas. Para ello se plantea una estrategia criticada en su momento por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que consiste en renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra pequeños agricultores y agricultoras que estén vinculados con los cultivos de uso ilícito, es decir, que se les otorgará beneficios jurídicos siempre y cuando cumplan con el compromiso de la no resiembra. Sin embargo, el decreto aclara que en caso de que haya algunos cultivadores y cultivadoras que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos, el gobierno procederá con su erradicación. El fiscal general Néstor Humberto Martínez explicó la reestructuración de la entidad para el posconflicto. Entre los cambios destacó la creación de una unidad que va a estar dedicada a establecer los crímenes contra los defensores de los derechos humanos. Martínez indicó que la nueva unidad encargada de investigar los crímenes de defensores de derechos humanos no será una rueda suelta y será vigilada por el propio fiscal general. Que esa unidad no sea una rueda suelta. De llegar a serlo, se privaría este propósito de política pública de la capacidad institucional que tiene la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, el jefe del ente investigador manifestó que la Fiscalía no únicamente priorizará los hechos que tengan que ver con defensores de derechos humanos y delitos como el hurto y otros que afectan a la ciudadanía en general, seguirán en la mira de la entidad. En un momento en que tenemos que
activar toda nuestra capacidad de investigación y de judicialización para asegurar la seguridad ciudadana, para consolidar nuestra acción contra las distintas formas de crimen organizado. Martínez señaló que se eliminarán varios cargos directivos para contratar más investigadores. Nosotros éramos cerca de 300 directores, más generales que sargentos, y nos vamos a reducir a un número de 120 directores a nivel nacional. El fiscal también se refirió al caso Odebrecht e indicó que le pidió a la Procuraduría de Brasil hacer públicas las declaraciones de los exdirectivos de la firma entregadas en el extranjero. Esto implicaría que se pueda hacer una solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación de carácter reservado, según la información que hemos tenido de la Procuraduría de Brasil, para obtener informaciones de las delaciones que se hicieron en el caso Odebrecht, pero que mantendrán, según los informes oficiales, el carácter de reservado. Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorria, anunció la creación del Fondo Nacional de Tierras tras la expedición del decreto de ley que buscará la formalización de numerosos predios en el país. Fondo Nacional de Tierras se alimentará de 3 fuentes específicas: los procesos de extinción de dominio, ocupación indebida de predios, baldíos y reservas forestales. La creación de dicha bolsa se da luego de la expedición del decreto de ley de tierras, que mantiene además 3 ejes centrales como la reducción en los trámites para la formalización, selección de beneficiados y el registro único. Todos los aspectos son de tipo instrumental. Pudimos protocolizar la consulta previa, 4 temas: beneficiarios, registro de esos beneficiarios para priorizar quiénes acceden primero a la tierra y quiénes después. Ya no va a ser por palanca, sino de acuerdo a unas mediciones de necesidades básicas insatisfechas, personas que viven en las zonas rurales, etcétera. Tercero, la creación del Fondo Nacional de Tierras. Y cuarto, un procedimiento único y no 52 procedimientos como hay hoy. De igual manera, se expidió el decreto de vivienda rural, el cual dará créditos y financiación a campesinos. La tarea la asumirá directamente el ministerio con recursos que estarán en Fido Agraria. Llevamos 84.000 viviendas entregadas en la zona rural, entre mejoramientos y vivienda nueva, pero con este nuevo sistema vamos a poder entregar unas viviendas más dignas. Le quitamos la competencia al Banco Agrario, que lamentablemente la historia nos demostró que no era la entidad adecuada para realizar dicha operación. Ahora pasa a la Fido Agraria, que a través de una fiducia puede organizarnos ese proceso. Se espera formalizar más de 7 millones de hectáreas en todo el país. La meta son 7 millones de hectáreas formalizadas. Si usted pone predios de media hectárea, si estamos hablando de predios campesinos, porque lamentablemente en Colombia pasamos del minifundio al microfundio, podrían estar beneficiadas con esas 7 millones de hectáreas, 14 millones de personas. Queda pendiente la construcción del proyecto de ley que irá al Congreso de la República. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que acaba con las corridas de toros en todo el país. La iniciativa pasa ahora a discusión en la plenaria de la corporación. En medio de pancartas de quienes respaldan las corridas de toros y quienes buscan acabar con la fiesta brava, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó en su primero de 4 debates el proyecto que busca abolir las corridas de toros en el país. Soy optimista. En esta ocasión yo creo que el Congreso de la República está decidido a eliminar las prácticas que impliquen maltrato animal, en este caso para excluir de nuestro país las prácticas taurinas. De ninguna manera pueden ser puestos en la misma categoría de minoría quienes ejercen un poder tan grande en la sociedad como los taurinos, y que sin embargo sí son una minoría en términos puramente numéricos, pero no en términos de cómo el poder ha actuado hacia ellos. Muy por el contrario, han sido ellos quienes le han impuesto su poder al pueblo colombiano, que en su enorme mayoría ha decidido que no haya más tortura de los animales. Esto se volvió una pugna política. No se dejen meter los dedos en la boca para que hagan cosas que van es por una suma de votos. Déjenos tranquilos, nosotros no pedimos nada. ¿Cuándo han visto un desmán en la Plaza de Toros? Nunca. El desmán fue provocado por
otras cosas, por otros factores, la última temporada pasada. De resto nunca han visto un desmán, nunca, y los desmanes no los provocamos nosotros. Los taurinos no, los taurinos simplemente son una minoría de poder que quieren mantener una posición de privilegios en su actividad de torturar, mutilar y asesinar a un animal en una plaza bajo una legalidad hasta ahora indiscutida, pero que con este proyecto de ley vamos a moverla. La iniciativa que respalda el gobierno podría unirse a otros proyectos que van en la misma dirección. Estamos invitando a que ampliamente, con un debate democrático en el Congreso de la República, se discuta qué tipo de cultura queremos promover, la cultura de la violencia y la tortura o la cultura de la defensa y protección de los seres sintientes. La Comisión Séptima aprobó además una proposición que también permitiría acabar con las corralejas, el coleo y las peleas de gallos. La Corte Constitucional le advirtió a la Policía Nacional que no puede imponer creencias religiosas a sus patrulleros u omitir las órdenes que vayan en contra del Estado laico. Al fallar una tutela, la Corte Constitucional le recordó a la policía que Colombia es un Estado laico y que por ende se deben respetar las creencias en diferentes religiones. Indicó el alto tribunal que en reiteradas ocasiones ha manifestado que debe respetarse el derecho a la libertad religiosa y de culto, por lo que ninguna autoridad o institución puede obligar a las personas a adherirse y practicar una determinada fe. Este pronunciamiento se hizo al amparar los derechos a la libertad de culto, de conciencia, igualdad y a la dignidad humana de un patrullero de la policía a quien con ocasión de la Semana Santa del año pasado, sus superiores le habían ordenado leer a los feligreses en la Eucaristía de Domingo de Ramos un mensaje que presuntamente guarda relación con la religión católica, a pesar de que el accionante era de la religión adventista. Según narró, con ocasión del Plan Seguridad y Movilidad 2016 por una Semana Santa segura y en paz, se creó el dispositivo de seguridad Domingo de Ramos, el cual consistía en vigilar las iglesias católicas de Villavicencio y leer el mensaje del director de la Policía Nacional a los feligreses al final de cada Eucaristía. Explicó el integrante de la policía que se le desconoció su derecho a la libertad de culto, pues pese a que se le ordenó cumplir con la lectura del mensaje, este se rehusó y se le impuso una anotación de carácter disciplinario. La firma brasilera Odebrecht radicó una solicitud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la que busca utilizar nuevamente el dinero de sus cuentas bancarias, las cuales están congeladas luego de que estallara el escándalo por el pago de sobornos en el país. El pasado 10 de febrero el tribunal ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la multinacional brasileña, al igual que las del ex viceministro Gabriel García Morales y de varios exdirectivos de Odebrecht en Colombia. En un documento conocido por CMI, la polémica constructora pide formalmente al tribunal modificar la medida cautelar que rige sobre sus cuentas con el fin de poder pagar varias deudas. Según afirma Odebrecht, durante marzo y abril la empresa ha adquirido deudas por 4.700 millones de pesos por concepto de incumplimiento en pagos de salarios a sus trabajadores, prestaciones sociales, parafiscales e impuestos. De acuerdo con la solicitud, en caso de que el tribunal modifique la medida sobre las cuentas, Odebrecht pagará dichas deudas y así no afectará a los derechos de los trabajadores. En el departamento del Meta, las autoridades capturaron a 7 personas a quienes señalan de pertenecer a la banda criminal del Clan del Golfo. En otro operativo fue decomisada abundante munición. Las 7 personas capturadas son acusadas de pertenecer al Clan Golfo que opera en el departamento del Meta. Por el delito de extorsión y concierto para delinquir. Estaban delinquiendo en la jurisdicción del Meta y pues la investigación del GAULE de la Policía Nacional concreta la judicialización de estos integrantes, sacando la orden de captura por esos 2 delitos, concierto para delinquir y extorsión. En la operación participaron miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Hemos hecho también un trabajo de judicialización con la Fiscalía General de la Nación. Aquí tenemos un trabajo en equipo muy bien articulado para mantenernos con las capacidades de inteligencia, de investigación y la capacidad operativa, que es lo que estamos entregando el día de hoy. De otra parte, en zona rural de la vereda Pueblo Seco del municipio de Mapiripán, fue descubierto un centro de acopio de armas en la que se destaca una ametralladora .50 que según las autoridades pertenece al bloque Libertadores del Bichada. Sí, es una .50 que pues fácilmente un arma de estas puede ser utilizada para derribar un helicóptero, entonces es un resultado importante quitarle esa .50, más de 2.000 cartuchos de esta arma que es bastante letal. Un total de 159 personas capturadas en 59 operaciones contra las bandas criminales es el reporte de la policía en lo que va corrido del año en esta parte del país.
Los colombianos se están endeudando más y a plazos más largos. Así lo indica un informe del Banco de la República en el que se revela que actualmente las deudas de los colombianos suman 187 billones de pesos. De acuerdo con el emisor, de los 187.5 billones de pesos que deben los colombianos, 67.4% son en créditos de consumo y 32.6% en créditos de vivienda. El emisor señala que a febrero de 2017 la deuda de los hogares representó 21.5% del PIB y que de cada 100 pesos que gana un colombiano, 19.4 pesos van destinados al pago de deudas. Con respecto a la disminución de esta carga financiera, fue el incremento en el plazo de los créditos, dado que no se observó un incremento significativo en el nivel de ingresos, sino más bien una reducción en las cuotas que pagan los hogares por sus créditos. El informe también cita que la modalidad de consumo es la que muestra la mayor aceleración, ya que pasó de 5.5% a 11%, y el mayor crecimiento se dio por préstamos de libre inversión y tarjetas de crédito. A su turno se encuentra la cartera de vivienda, la cual pasó de crecer 6.4% a 8.6%, lo que de acuerdo con el emisor se dio fundamentalmente a la dinámica de los créditos en VR. Al haber menor nivel de ingreso, menor nivel de consumo e inversión, pues también va a haber un menor nivel de endeudamiento y de demanda por crédito, y eso hace que pues, se presente esta dinámica de desaceleración en la cartera total y en la cartera comercial. Finalmente, el experto aseguró que a los bancos les preocupa el deterioro de la cartera, el riesgo legal con los proyectos de infraestructura y el posible deterioro macroeconómico. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30 más CMI. Los esperamos a las 8:30 con la información del mundo. Ya regresamos, feliz noche.